A ver, yo voy a empezar con las preguntas que se hace uno en la calle, ¿no? Que no son de geopolítica, sino de algo más cercano, si esta crisis de Ucrania va a afectar el precio de la gasolina aquí en los Estados Unidos y específicamente en Miami, o si eso está tan lejos que no nos va a afectar. Hemos sumado a la mesa, además del coronel Octavio Pérez, desde Austin, Texas, a Jorge Piñón, que es experto en petróleo, director del programa de energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Manuel, muchas gracias. Vamos a empezar con las declaraciones del vocero de la Casa Blanca sobre este tema. Adelante. That a disruption, of course, in physical energy supplies transiting Ukraine would most acutely affect natural gas markets in Europe. And so we're engaging our European allies to coordinate response planning, including how to deploy their existing energy stockpiles. That's part of it. But we've also been working to identify additional volumes of non-Russian natural gas from North Africa and the Middle East, Asia, and the United States. Muy bien. ¿Me puede interpretar esto, Jorge Piñón? Bueno, yo creo que Rusia está o va a entrar en un callejón sin salida si decide usar las exportaciones de gas natural y de petróleo crudo a Europa como un arma política. El 75% de las exportaciones de gas de Rusia van a Europa, que representan alrededor del 35% del consumo de gas natural europeo. Los tres principales países que dependen de gas natural ruso es Alemania con un 40%, Italia con un 20% y Francia con un 18%. Pero no solamente es gas natural, el 48% del petróleo crudo que Rusia exporta también va a Europa. Y ahí tenemos también a Alemania, a Polonia, a Holanda, países que dependen del crudo ruso. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros, si Rusia va a parar o a bloquear el suministro de gas a Europa, ¿qué va a hacer con ese gas? Ese gas se transporta alrededor de gasoductos, 4 gasoductos principales, 2 a través de Bielorrusia y 2 a través de Ucrania. Pero no puede hacer nada con ese gas, no puede hacer nada con ese petróleo crudo porque no tiene la logística para enviarlo a otro lugar. La única solución es cerrar los pozos y eso es extremadamente peligroso. Y por último, estas exportaciones representan más de 250,000 millones de dólares de ingresos para Rusia. Representa el 40% del presupuesto de esa nación. Así que por eso yo digo que yo creo que es un arma de doble filo. Tienen que tener mucho cuidado lo que dicen, porque le puede costar caro a Rusia. También le va a costar muy caro a Europa. Sí, la Casa Blanca dice que están pidiendo ayuda a otros países, pero no es fácil. Tienes a Argelia, tienes a Qatar, tienes a Estados Unidos, pero no es fácil reemplazar el gas natural de Rusia a corto plazo. Ahora, ese es el análisis, por supuesto, técnico. El análisis político, coronel. Se usaron ya las reservas a fin de año para bajar el precio de la gasolina. Va a Estados Unidos de nuevo a tocar sus reservas para esto. ¿No contradice la política energética de la administración Biden esa jugada? Mira, primero acuérdate que como cuando tú lees los productos en una lata de comestible, que el último que mencionaron fue los Estados Unidos. O sea, que van a buscar todas las opciones y la última los Estados Unidos. Los Estados Unidos en un momento, en la administración anterior, planteó que Trump que estaría muy dispuesto a hacer cualquier movida, pero la infraestructura, que te lo puede decir Jorge Piñón, es para tú mandar por barco gas, tienes que tener una infraestructura para recibirlo en Europa que no creo que esté. O sea, es un costo a largo plazo implementar eso. Supongo que tú lo saques de los Estados Unidos. Volvemos al tema técnico, ¿no? Sí. Disculpe, coronel, pero yo creo que Piñón no está de acuerdo conmigo, pero eso fue lo que yo leí en los periódicos, que se había usado la reserva para bajar el precio del petróleo. No, pero espérate. Las reservas estratégicas de los Estados Unidos, que son los 650 millones de barriles pesados y de alto contenido de azufre que están almacenados en las cavernas de sal del estado de Luisiana y el estado de Texas,
son reservas para una emergencia catastrófica, es decir, para un ataque terrorista, para una pérdida de un oleoducto. Son, una vez más, y Octavio lo sabe muy bien, es lo que se va a necesitar para darle combustible a los tanques en un momento de guerra, no para enviarlos al mercado para que de pronto bajen los precios del petróleo o de la gasolina. ¿Qué fue lo que se usó en diciembre? 10 centavos. Es un uso totalmente equivocado de la administración de hacer lo que están haciendo. Ah, ok, ¿no? Es interesante, pero bueno, y entonces ahora si ellos están diciendo, si Rusia, que como yo estoy de acuerdo con ustedes, Rusia cierra la llave de petróleo, cierra la entrada de dólares, ¿no? Eso es una cosa de dos vías, pero ¿está Estados Unidos en la capacidad de suplir ese suministro? No. Estados Unidos, por cierto, en los últimos 2 o 3 años, gracias a la fracturación hidráulica, ha aumentado la exportación de gas natural licuado de aquí del estado de Texas, pero no. Aunque somos ahora un exportador neto de gas natural y esas exportaciones han aumentado, no son suficientes para sustituir el gas ruso. Tampoco si Qatar y Argelia, por ejemplo, también se suman a esta actividad, lo dudo que sea suficiente para suministrar. La respuesta a la pregunta tuya es que si va a subir la gasolina. Ajá, sí. Esa es la pregunta clave, claro. Hoy el Brent, hoy por la mañana, hoy se cotizó en $90 el barril, cerró alrededor de los 89.90. Por primera vez en 8 años, desde octubre del 2014, el Brent cotizó a $90 el barril. JP Morgan cree que va a llegar a 100. Yo estoy de acuerdo con JP Morgan. Yo creo que hay una alta probabilidad de que lleguemos a 100. El precio de la gasolina, aquí todavía en Texas estamos en $2.90. Creo que ustedes están alrededor de los $3.30 o $3.35. Me sorprende que el precio de la gasolina no esté ya a $3.50. Hay una alta probabilidad que si esto continúa, no solamente vamos a ver un alza en los precios del petróleo, pero vamos a ver gasolina también a $4 el galón. ¿Y esa alza es por esta crisis? Esa alza es por esta crisis, porque una vez más se está especulando que no solamente va a tener un impacto con el gas natural, sino también con el petróleo. Recuerda que la sustitución al gas natural es petróleo. Es decir, si las termoeléctricas hoy en día en Europa que usan gas natural para andar la termoeléctrica, para generar electricidad, la otra alternativa es usar o el carbón o el fuel oil que viene del petróleo crudo. Así que de una forma u otra la producción de gas o el suministro de gas natural impactan los precios del petróleo, y por eso nosotros esperamos que, por cierto, también aquí el gas natural ha subido en las últimas semanas. Eso impacta principalmente a los estados del norte como Nueva York, Nueva Inglaterra, que usan el gas natural una vez más en la generación eléctrica y también para la calefacción. Coronel. Jorge, ¿cuándo es que se hacen los cambios en las refinerías en Texas y Luisiana para el petróleo? ¿En estos días será, en estas próximas semanas, que sube el petróleo también a consecuencia de eso? Correcto, siempre lo hacemos alrededor de marzo, abril, que son el mantenimiento de las unidades, para cambiar entonces a producción de gasolina de verano que tiene unas especialidades químicas diferentes. Así que sí, tienes razón, las refinerías se preparan para el cambio a lo que le llamamos la gasolina de verano. Tenemos ahí algunas dificultades, pero una pregunta que se sale un poco del tema y aprovechando que está aquí el experto, que para mí es un misterio. ¿Por qué? Disculpe, a ver si me... Una pregunta que digo que se sale del tema. ¿Por qué hace años atrás en una gasolinera el diésel era más barato que la gasolina y eso se ha invertido al parecer de manera irreversible? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Lo que ha pasado es que el diésel siempre ha sido un combustible principalmente para el transporte comercial de camiones en la carretera y para el transporte de ferrocarril y también para el transporte marítimo de bunkers. El diésel como combustible para los automóviles se usó por un tiempo, todavía se usa, pero no es tan importante. El problema era que el diésel era un gran contribuyente a la contaminación ambiental por el contenido de azufre. Hoy el diésel que se produce en los Estados Unidos es el mismo diésel que se produce, por ejemplo, en California, que es un 0.005
de azufre. El contenido de azufre del diésel es extremadamente bajo y eso tiene un gran costo en la refinería, no para la gasolina, pero sí para el diésel. Y por eso hoy en día tú ves el diésel mucho más caro que la gasolina. Una vez más, el proceso de refinación para poder producir lo que se llama ultra clean o ultra low sulfur diesel. Y también hay que ponerle un DEF, o sea que por más reglamentación que puso el Departamento de Transporte, y la Energía y toda la EPA, nosotros cambiamos la flota de nuestros camiones de diésel a gasolina, porque el costo y el recycling, el regeneración, eso paraba los autobuses. Y te digo, es una cosa costosísima, porque no únicamente el costo del diésel, más este aditivo, que hay que hacerlo cada tantas millas, se te prende 4 veces el bombillo, tienes que parar el autobús y darle. Ahora, eso es bueno cuando se usa en una flota de camiones interestatales. Pero eso, ¿para los camiones de guerra es bueno o malo? Bueno, los camiones de guerra están en combate. Yo estoy hablando de las flotas. Pero digo, ¿cuál usan? Tienen que usar este que es más caro. O sea, más caro. Eso bueno, encarece la guerra hoy en día. Es el que hay. Pero lo que estamos hablando de la industria comercial, antes se usaba el diésel porque era más barato la gasolina. Claro. Pero ahora cuando tú incrementas el diésel por las necesidades de purificación a un azufre más bajo y encima de eso tienes que añadirle un aditivo. Pero la mayoría de los vehículos de guerra usan diésel o gasolina. Diésel. Se ha encarecido más la guerra, ¿no? Es lo que quería decir. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ambos, ¿no? Por compartir sus conocimientos con el público. Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Jorge Piñón, que siempre es un gusto hablar con él, experto en temas petroleros.